Buenas tardes, queridos hermanos. Shalom, abundante paz para sus vidas, para sus familias en esta tarde, que va a ser una tarde de bendición, una enseñanza muy clara y siguiendo el esquema que hemos estado hablando sobre la batalla espiritual, ¿sí? Estamos hablando sobre esto y espero que estemos practicando los 7 pasos que hemos enseñado. O sea, yo creo que estas dos últimas enseñanzas han sido muy claras con respecto a lo que tenemos que hacer y que no tenemos que pasar de lado esta realidad espiritual, la realidad del reino espiritual, la realidad de que nos enfrentamos a fuerzas y espíritus del mal. Así es que en esta tarde vamos a compartir y seguir compartiendo sobre este tema y vamos a ver las puertas por donde puede entrar el maligno. ¿Qué tienes que hacer tú después de hacer liberación, después de enfrentar la batalla? Tenemos una primera y principal recomendación, que es cerrar las puertas al enemigo. Así es que en esta tarde vamos a ver esa enseñanza y la primera pregunta que te lanzo es: ¿cómo te ha ido? ¿Qué ha pasado ahí en esa batalla espiritual que has enfrentado? Si es que la has enfrentado. Si no la has enfrentado, el demonio te tiene más atado de lo que tú piensas, si todavía no estás consciente de este mundo espiritual. Pero si tú ya has empezado esta semana, ¿en qué has sido libre? ¿Cuántas cadenas rompiste esta semana? ¿Qué has avanzado? ¿Sí? Recuerda que Dios es un Dios de avance. Recuérdalo siempre. Entonces, ¿qué ha pasado en tu vida? ¿Qué ha pasado? Escribe cuántas cadenas. Ahí escríbeme 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 cadenas se han roto en tu vida esta semana. Tienes que empezar a romperlas. Y esta semana, ¿cuántas rompiste? ¿De cuántas cosas te liberaste a través de esta batalla espiritual? Porque aquí se trata de avanzar, se trata de conquistarle, de ganar el terreno al enemigo, de no permitir que nuestra vida esté sometida y esté destruida por el maligno. Así es que, ¿en qué cosas, hermano, querido hermano, que estás viéndome, has avanzado? Y si esta es la primera vez que lo ves, pues bueno, yo te voy a sugerir que practiques lo que hemos estado enseñando los otros domingos. Es muy importante. Esto es vida, esto es calidad de vida. Así es que como cristianos debemos de tener cierta calidad de vida, pero esa calidad de vida, esa vida en abundancia, se tiene que conquistar. ¿Por qué? Porque tenemos este enemigo que está ahí sobre nosotros. Y cuando nosotros lo enfrentamos, empezamos a conquistar terreno, empezamos a conquistar cosas para nuestra vida. Y obvio que la calidad de vida, la forma en que vivimos nosotros y por lo tanto nuestra familia debe subir, debe ser mucho mejor. Así es que es el principal objetivo de Dios, que nosotros tengamos esa calidad de vida, que vivamos realmente como cristianos. A veces pensamos que ser cristiano es vivir lo mismo que cualquier persona, pero no. Vivamos entonces este mundo sobrenatural. Así es que recuerda que este es un Dios de avance, un Dios de victoria, y tú también lo eres. Pero tienes que tomarla y conquistarla. Así es que esa es la primera pregunta. Y escríbelo bien: Dios es un Dios de avance, y di: yo tengo que avanzar, yo tengo que conquistar, yo tengo que ser un guerrero para poder conquistar las cosas. Así es. Entonces, y la segunda pregunta que te hago en este día es: ¿cuántos han comenzado a percibir lo duro de la batalla? Porque a veces pensamos que todas las cosas son muy sencillas y simples, ¿sí? O se han dejado engañar, se han dejado ganar la batalla por el mal. ¿A cuántos, verdad, les han surgido cosas nuevas esta semana? ¿Cuántos de nosotros hemos realmente empezado a percibir el mundo espiritual y empezamos a percibir esa oposición? ¿Cuántos de ustedes, hermanos? Entonces aquí tenemos que recordar una cosa: que tú tienes poder y tú tienes autoridad dada por Jesús en Lucas 10:19. Jesús nos ha dado poder y autoridad sobre todo ese mundo espiritual para poder ganar la batalla. Así es que
el diablo, ¿verdad? Decíamos en otras citas de las veces pasadas, anda como león rugiente, ruge para espantarte. Y a veces ha rugido con querer surgir ciertos problemitas en tu casa, en tu trabajo, pero solamente yo te puedo advertir, es el rugido del diablo. Si no te pones listo, pues te va a avanzar ese problema, va a avanzar ese ataque del maligno. Así es que yo te invito en esta tarde, ¿verdad?, a que tomes la autoridad, tomes el poder, tomes todas las herramientas, las armas que el Señor te ha dado para poder conquistar esa vida que Dios tiene para ti. Así es. La tercera pregunta entonces, obligada, ¿has establecido la disciplina espiritual en tu vida? A ver, ¿cuántos de los que me ven en este momento lo están haciendo? Están batallando por conseguir esa disciplina. Porque a veces yo les dije, el principal objetivo del diablo va a ser que no lo tengas, ¿verdad? ¿Cuántos ya oran diario? Y 4 veces al día. Dijo, es exagerado. No, el demonio te está engañando. Necesitas ver las enseñanzas, necesitas ver bien lo que hemos platicado, lo que hemos predicado en estos últimos domingos. Porque esto es el punto más importante, ¿sí? Recuerda que el objetivo del enemigo es que no establezcas esa disciplina. ¿Te has dejado engañar? Y hablábamos de muchos pretextos, ¿verdad? Muchas excusas. ¿Cuál todavía sigue siendo tu excusa? Pero mira, en realidad no es tuya esa excusa, es la que te puso el mal, te la puso tu enemigo en tu mente. ¿Para qué? Y tú mismo la crees. Así es que tenemos que desechar esas excusas y esos pretextos y quitarlos de nosotros. Entonces, de acuerdo a esto, entonces ahora vamos a ver qué pasa cuando ya entonces enfrentamos la batalla y la estamos ganando. Enfrentamos la batalla y echamos al enemigo fuera. ¿Qué debes tú hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros cuando el enemigo ya lo mantenemos a raya? Bueno, ya hicimos la liberación, ya hicimos la batalla, lo echamos fuera, se compuso la familia, se compuso la relación matrimonial, se compuso mis hijos, se compuso mi trabajo, mi carácter, mi debilidad ya le eché fuera, ya aparte de mi pecado lo eché fuera, eché el maligno fuera. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Lo primero entonces que debes hacer, y lo más importante, es cerrarle las puertas. Y escríbelo ahí, tengo que cerrarle las puertas al enemigo. Porque es obvio que si el enemigo, si el maligno entró en tu vida en algún área, es porque tú mismo le abriste las puertas. El maligno por sí mismo no tiene derecho de tocarte. Tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. No tiene derecho a tocarte. El problema no es ese, que tú seas hijo o no hijo de Dios y que seas intocable. Tú eres intocable, sí, pero si tú cedes terreno, si tú abres ciertas puertas, entonces el maligno entrará ahí. Entonces tenemos que tener muy presente esta enseñanza y esta verdad. Así es que recuerda, vamos a recordar entonces, ¿por qué decimos esto? Porque el demonio o los demonios son seres espirituales y perversos. Segundo, si tú niegas la existencia de esta realidad, estás, yo creo que, en contra de la Sagrada Escritura, ¿sí? El demonio también, recuerda, es un ser creado por Dios como un ser bueno, porque obvio que los creó Dios, pero los creó como seres buenos. Y ahora, aunque ellos han elegido alejarse de Dios, han elegido aliarse en contra de Dios, no son autónomos y de ellos no depende ni la historia, ni el destino del universo, ni de la creación. Depende de Dios. Así es que el demonio, afirmar que el demonio es únicamente la personificación del mal o es como una imagen del mal, de la maldad del humano, es también erróneo. Yo te quiero decir que el demonio es un ser concreto, perverso, malvado, ¿sí? Así es que por eso en la Biblia, fíjate bien, el término demonio aparece 55 veces, ¿eh? El término demonio, el término espíritu inmundo, 22 veces, el término espíritu maligno, 14 veces. Por eso vemos que se menciona, y lo menciona mucho Jesús en los evangelios, 1/3 de lo que hizo Jesús en su ministerio
se dedicó a echar fuera demonios. Entonces es una realidad muy patente, es una realidad muy fuerte en nuestra vida. Así es que, teniendo en consideración esto, obvio que nosotros debemos entonces saber cuáles son las puertas en donde el enemigo puede entrar. Y te voy a mencionar 9 puertas. Vamos a empezar con la primera, 9 puertas. La primera puerta, fíjate bien y escríbelo bien, es el pecado personal. ¿Sí? La segunda puerta es el ocultismo o las artes mágicas o las prácticas de brujería, hechicería y esas cosas. Es la segunda puerta. ¿Sí? La tercera puerta son las maldiciones. Las maldiciones, ¿sí? O sea, alguien te puede maldecir. Cuarta puerta, las herencias o las maldiciones generacionales. Estos temas ya los he abordado en 2 viernes, pero es muy importante, ¿verdad?, que lo tengamos en cuenta. La cuarta puerta por donde entra el maligno a tu vida puede ser la herencia. La quinta son los traumas y las heridas. Por eso el maligno hiere, lastima al ser humano. O sea, no solo es un odio contra nosotros, sino porque sabe que nosotros estamos dañados, abre una puerta para su acción en nosotros muy claramente. La sexta puerta son las palabras de nuestra boca. ¿Sí? Eso también me voy a detener un poquito cuando enseñe sobre esta parte, porque lo que hablamos y decimos tiene repercusiones en nuestra propia vida y en el mundo espiritual. La séptima puerta son las adicciones. Las adicciones como la borrachera, la embriaguez, la gula. También ya toqué este punto uno de los viernes, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Si tú tienes una adicción, si tú te embriagas, si tú pierdes la razón, si tú pierdes la conciencia drogándote o tomando alcohol u otras sustancias, tenemos que tener mucho cuidado. Esa es la séptima puerta. La octava puerta es el mundo. Y también yo creo que es muy necesario que reconozcamos por dónde actúa el maligno y que es el mundo, lo que ofrece hoy nuestra sociedad, lo que ofrece el diablo a través de la sociedad y a través del mundo. Y la novena puerta es la falta de perdón y el resentimiento. Así es que nosotros tenemos esas 9 puertas, esas posibles puertas donde el maligno puede haber entrado en tu vida. Y ahorita que la estoy mencionando, es obvio que tú estás preguntándote, ¿no? Todas estas cosas, si las has practicado, si hay en tu vida. Claro que muchas de estas cosas están en tu vida. Así es que cuando tú estés practicando la batalla espiritual, tienes tú que ir empezando a cerrar las puertas. Porque si no las cierras, ¿qué va a pasar? Viene el maligno y viene con otros 7 peores y viene tu condición a ser peor, dice Jesús. ¿Por qué? Porque no entendemos las cosas. Pensamos a veces de la liberación, a veces de la batalla espiritual, que con solo una vez y sacar al demonio de tu vida o quitar un problema, por ejemplo, estamos trabajando con la adicción, estamos trabajando con la borrachera o estamos trabajando con algún pecado muy fuerte en tu vida, en la vida de una persona. Si no cierra la puerta, si no la cancela, si no le pones cerrojos, el demonio va a volver a entrar. ¿Y por qué? Porque tenemos a veces un pensamiento mágico que solo con una oración de fulano de tal, con una oracioncita ya se arregla todo. Sí se arregla. El problema es lo que viene después, que es cerrar las puertas. Así es que vamos a empezar y en esta tarde vamos a dedicarle un tiempo fuerte a la primera puerta, que es el pecado personal. Y vamos a ver cómo tiene influencia esta puerta en nuestra vida. Yo creo que es la puerta más importante por donde entra el maligno en nuestra vida. Así es que por eso, ¿verdad? Jesús vino a morir por nuestros pecados. Jesús vino a quitarnos esos yugos de esclavitud, esas cadenas tan pesadas que tenemos. ¿Por qué? Porque tú has de decir, ay, pues peco, puedo seguir haciendo lo que yo quiera y le pido perdón a Dios. Sí. Pero si no cierras esa puerta, va a entrar el maligno.
Y vamos a verlo en la primera cita bíblica, es Efesios 2, del 1 al 3. Y mira lo que dice Efesios 2, lo que dice Pablo. Dice, ustedes estaban muertos a causa de sus faltas y sus pecados. Con ellos seguían la corriente de este mundo y al soberano que reina entre el cielo y la tierra, el espíritu que ahora está actuando en los corazones rebeldes. De ellos éramos también nosotros y nos dejamos llevar por las codicias humanas, obedeciendo los deseos y propósitos de la carne. Gente reprobada como todos los demás. Fíjate cómo dice aquí Efesios y empieza diciendo, hablando del problema del pecado. Y dice, ustedes estaban muertos a causa de ¿qué? A causa de sus faltas y sus pecados. ¿Por qué? Porque las faltas y los pecados personales nos apartan de Dios. Cierran, nos hacen morir espiritualmente, como el maligno está muerto también espiritualmente. ¿Por qué? Porque no está en la presencia de Dios. Él eligió vivir separado de Dios. Así es que nosotros a través del pecado podemos y establecemos una barrera entre nosotros y Dios. ¿Y qué pasa cuando no estamos bajo el poder de Dios? Pues estamos bajo el poder del maligno. Y dice aquí, con ellos, o sea, con nuestros pecados, con ellos seguían la corriente de este mundo y al soberano que reina entre el cielo y la tierra, el espíritu que ahora está actuando en los corazones rebeldes. Dice que con nuestros pecados, con los pecados, seguimos ¿qué? ¿Por qué ocurre esos pecados? Porque seguimos la corriente del mundo. Y no solo la corriente de este mundo, o sea, entendiendo ese mundo como todo pensamiento, filosofía, acción que está en contra de la voluntad de Dios. Eso es el mundo. Si tú encuentras algo en la sociedad que se oponga a la voluntad de Dios, entonces a eso le llamamos mundo. Es una forma de pensar que está muy, muy extendida. Por eso dice la Biblia que el mundo está bajo el poder del maligno, porque el mundo se opone a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hacemos con nuestros pecados? El mundo nos envuelve y el mundo nos va a llevar ¿a qué? A que cometamos el pecado. ¿Sí? Pero atrás del mundo, ¿quién está? Dice aquí, el soberano que reina entre el cielo y la tierra, que está actuando, y fíjate bien, termina diciendo, y que está ahora actuando en los corazones rebeldes. ¿Está qué? Actuando en los corazones. Así es que cuando le abrimos la puerta al maligno por el pecado, el maligno empieza ¿a qué? A actuar. Porque a final de cuentas, el pecado de que hablamos es una rebeldía contra Dios. Es una desobediencia a Dios, es no cumplir con la voluntad, con los preceptos divinos. Y nosotros como cristianos, como personas que creemos en Dios, pues es obvio, ¿verdad? Por eso les hablamos del señorío de Cristo. Tenemos que establecer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y cada vez que no hacemos la voluntad de Dios en nuestra vida, a eso le llamamos pecado. Y eso lo ofrece el mundo. ¿Y lo ofrece quién está atrás? El maligno. Porque a través de esto, Él viene a actuar en nuestros corazones. Así es que, y en nuestra carne. Dice, terminamos obedeciendo los deseos y propósitos de la carne. Así es que en esta primera cita es muy claro. El pecado es algo terrible. El pecado nos hace morir espiritualmente, pero nos hace que abramos una puerta muy grande al mundo espiritual maligno. Segunda cita, segunda de Timoteo 2, 24 al 26. Aquí Pablo está hablándole a Timoteo y fíjense bien lo que les dice. Un servidor del Señor no debe ser peleador, sino comprensivo con todos, buen pedagogo, o sea, buen maestro, paciente en las incomprensiones. Este es un servidor del Señor. Y luego dice, reprenderá a los rebeldes. ¿Cuáles son los rebeldes? Ya lo dijimos anteriormente en la cita anterior. Los rebeldes, ¿quién es un rebelde? Es el que está en contra, voluntariamente en contra de la voluntad de Dios, que sabe qué tiene que hacer, pero no lo hace, o hace lo contrario.
Si Dios te dice no mientas y tú sigues mintiendo, eres un rebelde. Si Dios te dice que el adulterio es un pecado, que el adulterio ofende a Dios, que el adulterio es algo malo y tú lo sigues haciendo, pues que es una rebeldía contra Dios. Por eso el pecado es una rebeldía. Y por eso dice, reprenderá a los rebeldes con dulzura. Bueno, a nosotros nos toca reprender a los rebeldes y con dulzura. Quizás Dios les conceda que se conviertan y descubran la verdad. Y luego dice, liberándose así de los lazos del diablo que los tiene sometidos a su voluntad. Así es que en esta parte dice Pablo que esa rebeldía, ese pecado, ¿sí? es una sola cosa. Son lazos del diablo, ¿sí? El cual nos tiene sometidos a su voluntad. O sea, ¿qué podemos decir de esto? Que el pecado es una cadena, es un lazo. ¿De quién? Del maligno. ¿Pero para qué? Para que nos sometamos a su voluntad del maligno. Así es que mucha gente piensa que vive su propia vida, pero la mayor parte de las personas no viven su propia vida, queridos hermanos. La verdadera libertad está en Cristo y es cuando empezamos a actuar en la voluntad de Dios y en el principio espiritual. Pero cuando nosotros estamos en pecado, fíjate bien, cuando tú estás en pecado y si tú tienes pecado en este momento o en el momento que tú has actuado mal en contra de Dios y tú has ofendido al Señor y te has ofendido a ti o has ofendido al prójimo, o sea, has pecado, has transgredido, ¿sí?, lo que es la voluntad de Dios en su palabra, has transgredido lo que el Espíritu Santo te dice que hagas, entonces tú ya no estás libre, tú estás encadenado, tú estás enlazado al diablo y no solo eso, sino que estás a merced de su voluntad. Es que la gente piensa que hace ellos su propia voluntad, ¿verdad? Piensan que ellos son libres de hacer como la frase que el diablo les pone, ¿verdad? Vive tu vida, ¿no? Vive tu vida, haz de tu vida lo que tú gustes, lo que tú quieras. Ese es el mayor engaño que el diablo puede hacernos, ¿sí? Pero a final de cuentas no están haciendo lo que ellos quieren, están haciendo lo que el diablo les manda y lo que el diablo a través del engaño los hace creer. Así es que si tú practicas el pecado, ya estás atado. Vamos a ver la tercera cita bíblica. Esta está en Primera de Juan 3:8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 8 al 10. Y fíjense que San Juan habla muy fuerte. No solo Pablo habla fuerte. Cuando uno lee y estudia la primera carta de Juan, es una carta tremenda, es una carta poderosa que les habla a los cristianos, a los hijos de Dios. Y miren cómo empieza diciendo, dice, en cambio quienes pecan, fíjate bien, quienes practican el pecado son del diablo. Pues el diablo peca desde el principio. Y escúchalo y léelo bien. Yo no lo estoy inventando. Abre tu Biblia. Y dice aquí que en cambio, ¿quiénes qué? Quienes pecan, o sea, quienes practican el pecado, ¿de quién son? ¿De quién son? ¿Son de quién? Del diablo. Yo no lo estoy diciendo. Pues dice, pues porque este peca desde el principio. Así es que si tú practicas el pecado, no te engañes. No te engañes, si tú practicas el pecado, Satanás está en tu vida. ¿Y tú quieres irte al cielo? ¿Y tú quieres irte al reino de Dios? ¿Tú quieres cambiar tu vida? ¿Y tú quieres mejorar todas las cosas? ¿Y tú piensas que quieres la presencia de Dios? ¿Y tú quieres bendiciones? Pero si tú practicas el pecado, querido hermano, esto es terrible, eres del diablo. ¿Sí? No lo digo yo creo que lo tienes que leer bien, a ver que se abran nuestros ojos, todo espíritu de ceguera se vaya y podamos leer esta escritura como está ahí. Y luego sigue diciendo, para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, ¿cuáles son las obras del diablo? Lo que el diablo ha hecho en tu vida. Y para eso ya practicamos también en la alabanza y practicamos en la batalla espiritual esas obras del diablo que están en la vida de una persona. Si tú no te has dado cuenta de las obras del diablo en tu vida y no has peleado, no has renunciado a eso, por favor, hermano. Yo creo que estamos a veces perdiendo el tiempo. Y por eso mucha gente se va al infierno porque está engañada, porque piensa que Diosito la va a perdonar en el último momento.
Por favor, hermano, si toda tu vida estás enlazado al diablo, estás encadenado al diablo, ¿tú crees que el diablo te va a dejar a última hora? Por mucha misericordia y mucho amor que tenga Dios. Si Dios lo tiene en ti, pero hay una parte que tú tienes que hacer, que es dejar el pecado, que es abandonar esa vida. Así es que por eso dice primera carta de Juan, y por eso Jesús vino a eso. Jesús vino y murió en la cruz por ti. Murió para que tus pecados fueran perdonados, para que fueras liberado de esos pecados. ¿Para qué? Para que fueras liberado del poder espiritual del maligno. Y como diría San Pablo, ser trasladado del poder del diablo, del poder del reino de las tinieblas, al poder del reino de Dios. De ser trasladado al reino de las tinieblas, del reino de las tinieblas al reino de Dios. Así que nosotros tenemos que tener muy en cuenta esto. Y luego sigue diciendo, el que ha nacido de Dios no peca. Y yo creo que ves subrayando ahí la Biblia, ¿no? Y pocas veces leemos esto, ¿verdad? Porque a veces nada más leemos que, ¿verdad? Leemos un quinto evangelio, como decía Juan Carlos Ortiz, el quinto evangelio, según tú. Entonces, ¿por qué? Porque hay mucha gente que nada más le gusta, eso sí, esto jamás lo he visto que lo compartan por internet. O cuántas, ¿verdad? Ay, pura bendición, ¿verdad? Ay, que Dios te bendiga y que hoy sí. Pero cuántas veces y que esto no es palabra de Dios. Y esto es muy importante que lo entendamos. Queremos las bendiciones de Dios, queremos entrar al cielo, queremos que Dios nos conteste las oraciones, que Dios nos ayude en los momentos de dificultad. Claro que Dios lo quiere hacer. Pero si nunca sabemos esta verdad espiritual, ¿qué va a pasar? Que el maligno va a estar en tu vida. Así es, por eso dice, el que ha nacido de Dios no peca. Repítelo conmigo, el que ha nacido de Dios que no peca, porque permanece en él la semilla de Dios. Y ni siquiera puede pecar, porque ha nacido de Dios. O sea, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, y es una enseñanza que vamos a ver después, nosotros no somos pecadores. Ay, pero es la segunda verdad en la evangelización. Es que a mí me enseñaron que todos son pecadores. A ver, cuando decimos que somos pecadores, es porque estamos diciendo que nuestra naturaleza es esa. Que nosotros estamos enlazados a eso, que somos. Pero la palabra de Dios no dice que somos pecadores. Fuimos pecadores. Así es que ya no somos pecadores. O sea que el pecado no tiene poder sobre ti. Entonces por eso dice aquí Juan, y ni siquiera puede pecar porque ha nacido de Dios. Nuestra naturaleza no es el pecado. Ya, nuestra naturaleza ha cambiado. Nuestra naturaleza, tenemos una nueva naturaleza. Quien está en Cristo, nueva creación es. Y no es una creación pecadora. Fuimos pecadores. Y claro, el hombre viejo está en nosotros. Claro que sí está. Pero no es nuestra naturaleza, no es nuestra esencia. Nosotros no estamos para pecar, no estamos para transgredir las leyes de Dios, sino que estamos para obedecer a Dios. Por eso el que ha nacido de Dios. Y tenemos que entonces saber si hemos nacido de Dios. ¿Para qué? Para no pecar. Verso 10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los del diablo. Entonces quiere decir que hay dos clases de hijos. A ver, ¿tú qué eres? ¿Hijo de Dios o hijo del diablo? Escríbemelo ahí, a ver. ¿Quién es hijo de Dios de los que me está viendo? A ver, escríbelo ahí, yo soy hijo de Dios. Y no solo lo cantamos, ¿verdad? Porque a lo mejor lo cantamos en las alabanzas. Yo soy hijo de Dios. Y ay, tú eres una hija de Dios. Es una reina. Y por ahí andan en internet. Es que tú eres una reina, una princesa de Dios. Como diciendo, ufale. A ver. ¿De verdad eres un hijo de Dios? ¿O a lo mejor es una princesa del diablo? ¿Una reina del diablo? ¿Sí? ¿Por qué? Entonces aquí la palabra de Dios nos dice muy claramente, el que no sigue el camino de la rectitud no es de Dios. A ver, repítelo. El que no sigue el camino de rectitud no es de Dios. Yo no lo estoy diciendo. Tú no eres de Dios si no sigues el camino de rectitud, por más bueno y buenas obras que hagas. Pero si tú tienes pecado en tu vida y no has renunciado al pecado en tu vida, tú no sigues el camino de rectitud, no eres de Dios. Por lo tanto, ¿de quién serás? Del diablo. Y tampoco el que no ama a su hermano. Fíjense bien cómo San Juan nos da estos dos puntos de discernimiento. Cuando tú ves una persona que no está en rectitud, ¿de qué hijo, qué papá tendrá? ¿De quién será hijo? Y no lo digo yo, aquí lo dice la Escritura, primera carta de Juan 3:10, y compártesela a las personas. Las personas están engañadas con un falso evangelio, con una falsa doctrina,
que no exige nada. Ok, vamos a sanar, vamos a liberar. Yo estoy de acuerdo en la prosperidad y que Dios desea un mundo mejor para nosotros. Claro que sí. Pero también tiene Dios sus principios y tiene Dios esta parte de nuestra vida. Así es que es la rectitud y el amor, ¿verdad? El que no ama, no dice el que está resentido. Claro que el que está resentido, el que odia, no ama. Pero si tú no amas, ¿verdad? No solo eso. Si tú no amas al hermano, y Jesús va cuando leemos el Evangelio, y tenemos que amar no solo al hermano, al prójimo. Y no solo al prójimo, sino a quién, al enemigo. Si tú no amas a tus enemigos, entonces quiere decir que no eres de Dios. No lo estoy diciendo yo, lo dice el Señor. Así es que, hermanos, con respecto a esto, pues bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Te tienes que esperar a meditar esto? Yo hoy te invito a que tomes una decisión. Vamos a orar. Yo quiero que tú escribas en un papelito tus pecados en este momento. Que escribas ahí qué es lo que te está atorando. Porque le vamos a pedir perdón a Dios y nos vamos a liberar de eso. Esas cosas que todavía tienes ahí. Porque el pecado te aparta de Dios. Porque el pecado te hace ser un hijo de Satanás. Te hace ser un hijo de las tinieblas. Le da derecho legal al maligno de estar en tu vida, de destruir tu vida, tu familia y todas las cosas de tu vida, tus pertenencias, tus negocios, todas las cosas. En esta tarde entonces yo te invito a que tú tomes hoy conciencia. Y es una invitación a renunciar al pecado. Es una invitación a dejarlo. Yo sé que quizás tú eres un adúltero, un mentiroso, que tú estás lleno de chisme, que estás lleno de tantas cosas en tu vida, de malos pensamientos, de pornografía, que estás lleno de tantas cosas que tú sabes que están en contra de la voluntad de Dios. Porque yo creo que sobre todo los hermanos de Comunidad Quirios y cualquier persona que haya estado en contacto con la palabra de Dios sabe lo que es malo. Entonces en esta tarde yo te invito a que tú renuncies a todo el pecado. ¿Qué es lo que te está atorando? ¿Qué puertas has abierto en tu vida? ¿Qué puertas has abierto en tu vida al maligno? Porque tú crees que te vas a ir impune con ese pecado, aunque tú hayas hecho cosas y le estás ocultando a todo mundo. Porque hay muchas personas que ocultan sus pecados, que dan una careta y que no quieren que se enteren los demás. Pero estás haciendo algo que no le agrada a Dios. Estás haciendo algo que le desagrada a Dios, algo que no honra a Dios en tu vida. Que no honra a Dios en tu vida. Debemos honrar y bendecir, hermanos cristianos. Tenemos que honrar y bendecir a Dios con nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser como un perfume agradable a Dios. En esta tarde escribe en un papelito que nadie lo vea. Tú escríbelo ahí porque ahorita lo vas a romper y lo vas a quemar. Como signo de decir, Señor, yo quiero renunciar realmente a esto. Señor, yo no lo quiero tener en mi vida. No quiero ser un bastardo. No quiero ser un hijo del diablo. Quiero ser realmente un hijo de Dios. Así es que en esta tarde yo te invito a que lo escribas, a que cierres tus ojos en este momento y le pidas perdón a Dios. Y le pidas arrepentimiento y le pedimos a Dios, como le hemos pedido en la oración de batalla espiritual, danos realmente un sentido de arrepentimiento, un sentimiento de arrepentimiento, que nosotros venga la cordura y venga, se quiten todo ese espíritu de engaño, todo engaño que tenemos en nuestra vida, pensando que llevando una vida doble, una vida hipócrita, podemos ser salvos y podemos tener la salvación y podemos manifestar la presencia de Dios. Y muchos quizás de los que me estén viendo digan, ay, pero si yo siento bonito cuando voy a las oraciones, pero si es que el Espíritu, yo hablo en lenguas, pero es que si yo profetizo y yo predico y yo sano, pero si hay pecado en tu vida, pero si hay algo que desagrada a Dios, algo que no agrada a Dios, algo que no agrada a tu Señor, eso está mal. Tú no le perteneces a Él, como dice, ¿sí? No eres reconocido como hijo de Dios, sino como hijo del diablo. En este momento pidámosle a Dios arrepentimiento, quebrantemos nuestro corazón delante de Dios y cerremos estas puertas y le digamos a Jesús, Señor, quiero cerrar estas puertas. Hoy elijo, y no solo quiero, sino hoy decido, porque este mensaje es para que tú te decidas a cerrar esta puerta en tu vida definitivamente. A que tú entonces hoy elijas agradar al Señor en toda tu vida. Ahí donde estás cerrando tus ojos, pídele perdón, arrepiéntete
Hoy deja que la luz divina penetre tu espíritu y tu corazón. Deja que las lágrimas, deja que ese malestar dentro de ti, porque tú has hecho eso. Pero dice primera carta de Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él, por ser fiel y justo, perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Confiesa tu pecado. Pídele perdón al Señor, arrepiéntete. Dile que lo sientes. Dile que lo sientes en este día. Y no solo eso, y dile al Señor que renuncias a eso, que estás dispuesto a cerrar todas esas puertas que has abierto, y que cualquier puerta que esté abierta tú la cierras. Pídele perdón. Cierra todas las puertas en tu vida. No le des oportunidad al maligno en tu vida en esta tarde, así con los ojos cerrados. Escribe también ahí. Escríbelo y dile: yo renuncio, Señor, a esto. Porque nada sirve pedir perdón a Dios y no renunciar, y no hacer el firme propósito. Y no solo hacer el firme propósito, sino de verdad quitar de tu vida esas cosas, esas puertas por donde el diablo está entrando. Así es que en esta tarde, en el nombre de Jesús, yo te invito a que le pidas perdón. Y vamos a cantar este canto que se llama Perfume a tus pies. Y con este canto vamos a expresarle al Señor lo que sentimos, que no solamente que hemos fallado, y quizás somos servidores de Dios, y quizás nos ufanamos de ser cristianos, o de estar en la como, y de ser muy carismáticos, de ser muy personas de religión. Pero en este momento pidámosle al Señor que seamos como un perfume agradable a sus pies en esta tarde. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies.
adoramos, Jesús, y te bendecimos. Te honramos, Señor. Y hoy te invito a que te acerques a la cruz. Que te acerques a la cruz, que visualices la cruz de Cristo enfrente de ti. Que veas a Jesús crucificado. Porque es en la cruz donde Él obtuvo nuestra redención. Él obtuvo tu redención, el perdón de nuestros pecados. Fue en la cruz, fue en ese sacrificio. Y en la fe, acerquémonos a la cruz. Visualízala enfrente de ti, visualiza a Cristo crucificado y toca sus pies. Míralo ahí, pero acércate, tócalo a Él. Con tus manos, extiende tus manos y toca sus pies. Siente su sangre derramar sobre ti, su sangre sobre tus manos. Esa sangre hoy está sobre ti, perdonando tus pecados, limpiándote, liberándote de todas las ataduras que tenías ahí. Límpiate en este momento, límpiate por la sangre. Mira sus llagas, mira todas sus heridas. Mira a Él lo que costó, mírale cuánto le costó a Él el perdón de tus pecados. Y dile a Él ahí mismo en la cruz, dile: Señor, yo renuncio. Señor, yo cierro las puertas del pecado en mi vida, pero en este momento yo quiero vivir en rectitud. Quiero vivir en la verdad, en tu justicia. Quiero vivir esta vida nueva, quiero comenzar de nuevo. Quiero, Señor, que me des otra oportunidad. Y hoy quiero empezar una vida nueva. Hoy quiero empezar a pelear, a luchar por ti, por tu evangelio, por mi propia vida, por la vida de mi familia. Hoy renuncio. Hoy me levanto como una persona nueva. Hoy me levanto decidido a abandonar el pecado con tu poder y tu gracia. Porque yo sé que en tu cruz me has liberado y has puesto todo el hombre viejo clavado ahí. Yo ya no soy esa persona pecadora. Yo ya no soy esa persona que ha pecado, sino hoy renuncio a esos pecados y cierro en este momento todas las puertas al pecado. Cierro todas las puertas al maligno en el nombre de Jesús. Y dilo así: cierro todas las puertas en mi vida al maligno en el nombre de Jesús. Ahora, por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y vamos a repetir este canto y conmigo cántalo. Vamos, yo quiero enamorarme más de ti. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para
Gracias, Señor. Gracias. Y dale gracias a Dios. Él te ha perdonado, te ha dado una nueva oportunidad. Has pecado, has caído, le has abierto las puertas al maligno. Tú has pensado que vivías tu vida, pero en realidad vivías a merced y a voluntad del mal en tu vida. En esta tarde, sé libre. Dale gracias a Dios por esa libertad que hoy te has sentido. Y obvio que al hacer esta oración y al tomar esta decisión, algo se ha liberado dentro de ti. El pecado ni el vicio siquiera tiene poder sobre ti. No tiene poder la adicción, no tiene el pecado poder más. La mentira, el adulterio, nada de eso va a poder sobre ti. Hoy tienes un poder grande porque has cerrado las puertas al maligno. Hoy es el poder de Dios que está dentro de ti y te está diciendo y te va a impulsar a hacer cosas por Dios, a terminar definitivamente con las cosas que te apartaban de Él. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor. Bendito seas, alabado seas. Gloria, gloria y honor a ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gracias, querido hermano. Dios quiere una generación de cristianos. Dios viene por una iglesia santa. Dios quiere por una iglesia limpia. Dios viene por cristianos que sean realmente luz, que sea realmente vida, la vida de Dios en ellos. El mensaje es la santidad. Y no solo es un mensaje, es una exigencia para nosotros vivir en ese estado y vivir en esa renuncia de nosotros mismos día a día. Dios está levantando esta nueva generación. Dios está levantando con el fuego de su Espíritu Santo a toda la iglesia. Pero la iglesia necesita ser purificada. La iglesia necesita dejar los malos hábitos, dejar el pecado. Necesita el verdadero arrepentimiento. Necesita en su ser algo distinto que hoy el Señor te ofrece. No le des oportunidad al maligno en tu vida. Medita bien hoy estas citas bíblicas y día con día haz tu batalla espiritual, porque ahí estamos renunciando al pecado, estamos renunciando a esa puerta que nos ha traído tantos problemas. Y dime si no, esos pecados que has cometido te han traído tantos problemas mentales, emocionales, familiares, en el negocio, en tu vida económica. Pero hoy se cancelan en el nombre de Jesús. Así es que vivamos esta vida, queridos hermanos. Es la invitación de Dios en estos tiempos. Que el Señor en esta tarde te bendiga con un espíritu de santidad y con un espíritu de limpieza. Que mantengamos siempre el corazón limpio y el corazón puro. Que nuestras motivaciones, que lo que sentimos sea algo puro, algo bueno y agradable a Dios. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos, y tengan abundante shalom.